Nuestros próximos invitados, Nico, que tienen que ver con un tema también importante, ¿no? Sí. Cambiamos radicalmente el foco de la información. Un grupo de microbiólogos, guionistas y dibujantes están apostando a la comunicación de la microbiología usando las tiras cómicas como recurso. Se trata de una iniciativa de investigadores del Instituto Clemente Estable que, además de divulgarlos en su página web, los están obsequiando en distintos centros de salud. Es un proyecto que está destinado a los chicos, pero también a los grandes. Tienen ya varios cómics publicados. Son Vacunas, mitos y realidades es uno, Coco y Fran contra el coronavirus es otro, y Bacterias, la historia más pequeña jamás contada. Vamos a conversar sobre eso y por eso tenemos del otro lado a Vanessa Amarele, que es investigadora de la División de Ciencias Microbiológicas del Instituto Clemente Estable, y al ilustrador y guionista Nicolás Peruso. A los dos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido. Buenos días. Bueno, Vanessa, Nico, cuéntenos cómo surgió esta idea. Bueno, nosotros, empiezo yo un poquito Sí, claro. contando la historia. Nosotros nos juntamos en el año 2017, que había unos proyectos de la ANI de popularización de la ciencia y la tecnología, con la idea de hacer algún recurso educativo que acercara la microbiología a los niños en particular. Y bueno, ahí nos contactamos con Nicolás y con Alejandro y empezamos nuestra historia de cómic Bacterias, que fue, bueno, Bacterias, la historia más pequeña jamás contada. Y desde ese entonces seguimos en carrera y bueno, ahora lo que les venimos a presentar es el último cómic que hicimos, que se llama Bacterias, la historia más pequeña jamás contada, Vacunas, mitos y realidades, disculpen. Y en este caso es un proyecto que presentamos a CSIC, a la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que bueno, nos financió. Y este proyecto también cabe resaltar que lo empezamos en el año 2019, si bien parece que se adapta muy bien a la realidad que estamos viviendo, en realidad lo pensamos desde antes. Y bueno, y también en esta instancia participan doctoras en medicina del Instituto de Higiene y del Hospital de Clínicas. Y bueno, no sé si querés contar algún detalle de la historia. No, bueno, en realidad contar un poco cómo ha sido el encare de este proyecto y los otros proyectos que hemos hecho con ustedes. Y es que la idea para nosotros siempre es que los personajes, como estos que tenemos acá, sean el centro de la historia. Es decir, que más allá de que tengamos este aspecto formal que debemos divulgar, la idea es crear personajes que sean divertidos, que sean atractivos, que haya una historia que pueda enganchar a nuestros lectores, y una vez que los tenemos enganchados, ahí sí ellos van a ser como más receptivos para captar toda esta información que les queremos divulgar. Nosotros habitualmente lo que hacemos es laburar por medio de metáforas. Arrancan ustedes, donde nos cuentan un poco cuál es la información dura que nosotros debemos comunicar, y empezamos a pensar en alguna metáfora que nos pueda servir como para bajar un poco a tierra estos conceptos. En el caso, Nico, de Vacunas, mitos y realidades, el último trabajo, ¿cómo lo encararon concretamente? Sin spoilear demasiado, porque capaz que hay niños que todavía no entraron en contacto con la historieta. Bueno, mira, en realidad nosotros, obviamente, ni mi socio Alejandro Rodríguez Juele, que es arquitecto, ni yo, que estudié economía, tenemos ninguna idea Tienen un montón de ideas ningún ya. aspecto científico. Ahora hemos ido aprendiendo un poco. Pero entonces lo que tratamos de hacer es, bueno, ¿y qué pasa si contamos que el sistema inmunológico es una especie de ejército? Por eso tenemos a este personaje, que es un general que básicamente lo que hace es atacar a cualquier organismo que pueda atacar nuestro cuerpo. Ellos lo defienden, pero no es exactamente eso lo que hace el sistema inmunológico, porque también el sistema inmune estudia esas amenazas y aprende cómo combatirlas, y ahí entran nuestros otros personajes, que son los científicos, que son los que aprenden cómo combatir esas amenazas en caso de que ese virus vuelva a entrar a nuestro cuerpo. Pero una de las cosas que nosotros explicamos es que no es la única forma por la cual nuestro sistema... Vos andame como corrigiendo. Perfecto, Bien. me encanta. Si nuestro cuerpo no solamente aprende a combatir estas amenazas por medio de derrotarlas, sino gracias a las vacunas, en donde en nuestra versión simplificada nuestros personajes trabajan en un laboratorio y cada vez que un organismo, o sea, una persona es vacunada, les llega como esa información de un virus muerto o un virus inactivado, y ellos analizan una estrategia de ataque en el caso de que eventualmente ese virus ingrese al cuerpo. Así que bueno, eso es esencialmente lo que nosotros contamos por medio de macaquitos y humor y
chistes. Es claro que el tema del coronavirus Medio que ha spoileé un influido digamos, quizás el interés de la gente para informarse más sobre estos temas de los que están hablando y también la preocupación o la incertidumbre. Y en cuanto al tema de las vacunas, ahora que estamos ya vacunando a niños más chicos en el país, es sin lugar a dudas un aporte que lo que hace o lo que puede lograr es una mayor concientización o un mayor entendimiento del momento que estamos atravesando también, ¿no? Sí, la idea, bueno, es, como decía Nico, siempre tratar de acercar material que sea preciso, que sea basado obviamente en evidencia y en material científico, de una manera accesible. Cuando lo pensamos en el 2019, el proyecto se llamó Vacilación frente a las vacunas, mitos y realidades, porque bueno, efectivamente, mundialmente se ha visto esa duda o esa vacilación que se llama frente al tema de la vacunación. Entonces nos pareció que era ideal poner sobre la mesa, bueno, cómo funcionan las vacunas, cómo nuestro sistema inmune responde frente a las vacunas y genera la inmunidad, algunos componentes que están sobre la mesa como catalogados en algunos, por algunas personas como tóxicos. También hablamos del plan de vacunación nacional, que es un excelente plan que tenemos en Uruguay. Entonces tocamos algunos puntos generales de las vacunaciones en su totalidad que nos parecían importantes abordar. Y bueno, después surgió la pandemia, pero no era nuestro objetivo ese en el inicio del proyecto porque fue antes de la pandemia. Sí, para nosotros hay un tema, enganchando un poco esto que decía Vanessa, y es que nos parece importante como contribuir a que los niños desde muy chicos aprendan a informarse de fuentes confiables generadas por personas idóneas y probablemente eso haga que a futuro no sean adultos que tiendan a creer en cosas que no tienen ningún sustento. Especialmente en una época como esta en la cual hay un montón de gente que solamente se está informando por medio de redes o por plataformas que, como hemos visto en estas últimas semanas, con el caso, por ejemplo, de Spotify con Neil Young a raíz del podcast de Joe Rogan, en donde, bueno, dio voz a algunas personas que han dicho cosas que no tienen sustento. Y bueno, la plataforma eligió a Joe Rogan, que es el podcast más escuchado del mundo, y no al músico que lo estaba denunciando. O sea que es un momento crucial para que la gente empiece a buscar fuentes fidedignas de información. Sí, una pregunta más para Vanessa. Recién Nicolás contaba cómo es el ejercicio de, aprender cosas que son científicas, que no son de su conocimiento, y tratar de llevarlas a un formato que domina de una historieta. ¿Cómo es para los científicos luego leer la historieta y ver cosas que no están expresadas en el lenguaje científico, sino en un lenguaje completamente distinto, mucho más simplificadas y mucho más, de algún modo, amenas, pero quizás para la amenidad se sacrifica un poco el rigor al que están acostumbrados los científicos? ¿Hay un choque ahí? ¿Hay un ejercicio también del científico de adecuarse a este lenguaje? En realidad, sí, pero también a la vez te diría que no. Obviamente tuvimos que adecuarnos a un montón de cosas que si no el recurso carece de su efectividad. O sea, las bacterias no tienen ojos, no hablan, no. O sea, obviamente uno tiene que ceder en ciertas cosas, pues si no, no tendría ningún sentido hacer un cómic. Pero, después nosotros... obviamente es un ida y vuelta, ¿no? Ellos dibujan, nos pasan el guión, nos pasan los diálogos, lo volvemos a rever. Hay algunas cosas que sí somos que podemos ser bastante quisquillosos. Tratamos, por ejemplo, en el coronavirus, me acuerdo particularmente que insistimos en mantener la escala, o sea, porque ellos habían dibujado los virus como del mismo tamaño que las bacterias. Entonces les pedimos que los dibujaran mucho más chiquititos para tratar de mantener algunos aspectos que nos parecen importantes y que el recurso no carece de efectividad si los mantenemos. Y después, también a veces hay palabras que son muy técnicas, entonces en algunos casos incluimos glosarios o comentarios de palabras que quizás el lector no entienda, pero la verdad que no, es un placer trabajar con los chiquilines y obviamente cada vez que uno, somos los fans número uno y cada vez que uno abre el cómic y lee lo que ellos les mandan es alucinante. Así que no podríamos estar más contentos. Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado con los niños, ¿no? Con todo este tema que estamos viviendo hace 2 años,
¿Es la idea de alguna forma que esto llegue a la escuela, que se distribuya este material entre las escuelas para que justamente puedan acceder todos a este tipo de contenidos? ¿Querés contar vos? Bueno, en realidad, si bien tenemos un montón de ejemplares en papel, que como decían hace un rato, se están distribuyendo en vacunatorios, la pata más importante de nuestro proyecto, que es lo más como democratizador, es nuestro sitio web, que es comicbacterias.com, y tanto este material como todos los otros, además de juegos de mesa, juegos de cartas, todos son contenidos que pueden ser leídos digitalmente o descargados, y creo que, si mal no recuerdo, ya están en la plataforma de Ceibal o están en proceso de estar Última Historieta. O sea que sí, tenemos un montón de ejemplos de escuelas en donde ya se están trabajando estos materiales, y bueno, a nosotros nos pone siempre muy contentos, porque obviamente estos materiales no van a sustituir libros de texto, sino que son como el puntapié inicial para profundizar luego los temas. Sí, nosotros perdón. No, adelante, Sí. adelante, Vanessa. No, que nosotros en el primer cómic que hicimos, que tuvimos un tiraje bastante grande, que fueron de 9.000 y algo de ejemplares, a través de ANEP pudimos repartir un ejemplar en cada escuela pública y les llegó ese material, obviamente, las maestras algunas trabajaron, nos contactaron, nosotros hemos ido a un montón de escuelas públicas dentro de nuestras posibilidades, obviamente, porque también tenemos que hacer investigación. Y bueno, y ahora este es un tiraje súper grande que, bueno, por temas de pandemia estamos viendo un poquito cómo podríamos hacer para que toda la población que quiera lo retire en algún lugar físico. Actualmente lo tenemos en algunos centros de vacunación, lo están entregando, algunas mutualistas privadas también lo retiraron. Nosotros, todo nuestro material es de libre acceso en nuestra página web, es gratis para descargar, porque la idea, como dijo Nico, es que llegue a la mayor cantidad de gente. Así que bueno, los invitamos a visitar la página web y conocer un montón de materiales que tenemos para entretenernos. Nico seguramente está más habituado, porque para los niños en algún punto es como una estrella de rock and roll. Lo he cruzado en alguna feria rodeado de niños por otros de sus libros, pero para vos, Vanessa, que no estás habituado a ese grado de comunicación con los más chicos, ¿cómo ha sido verlos interactuando con estas historietas? No, es un placer. O sea, creo que todo el grupo científico, originalmente de Comic Bacterias, nos embarcamos en este proyecto porque tenemos como la convicción de que tenemos que salir fuera de las instituciones a hablar de ciencia, a difundir lo que se hace. Y bueno, y a poner ese granito de arena para que los niños no pierdan esa curiosidad innata que tienen de preguntarse por qué, de conocer, de saber. Entonces, todos tenemos como ese perfil, digamos. Sí, capaz que nos cuesta un poquito más las cámaras. Al inicio estaba un poquito nerviosa, tengo que reconocerlo. Pero bueno, creemos que es parte de nuestro trabajo, difundir la ciencia y comunicarla, así que bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Bien. Vanessa Amarele, Nicolás Peruso, muchísimas gracias por estos minutos y felicitaciones por el proyecto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Vanessa. Gracias, Nicolás. Pasen bien. Nos vemos. Bueno, muy bien.